qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Doctor Hugo Perotti, buenas noches, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Hacía tiempo que queríamos entrevistarlo, hasta que un colega que todavía está en ejercicio me dice, no, hablalo, que ya se jubiló, ya puede expresar, ¿no es cierto?, expresarse libremente, sobre todo, bueno, su experiencia en la justicia. Usted sabe que, siempre lo cuento, pero lo voy a contar otra vez. Es una anécdota que no sé si es verdad, pero cabe en este espacio, digamos. Allá por fines del siglo XVIII, era un monarca de Europa prácticamente y rey de Prusia, Federico II, llamado el Grande. Y bueno, Federico paseaba por sus dominios y ve unos terrenos, y si le gustan los terrenos, dice, a ver, le dice al palafrenero, andá, dice, y preguntá de quiénes son, que los quiero comprar. Bueno, va, y el dueño era un molinero, un señor muy humilde que se dedicaba a moler trigo. Y dice, no está en venta. Y bueno, Federico, ante esa respuesta, manda a uno de sus séquitos, un poco de mayor jerarquía, y así van volviendo, y el molinero le dice que no. Hasta que el rey se enoja y dice, ¿cómo puede ser esto? Yo el rey de Prusia, Federico el Grande, que un molinero no me quiera vender sus terrenos. Y se va con toda la corte. Así que imagínese usted al pobre molinero, blanco de harina, cuando mira toda la corte del hombre más poderoso de Europa, posiblemente, sino del mundo. Y entonces le dice, te quiero comprar los terrenos. No, majestad, dice, pues yo tengo una hija mujer y es la dote que es para ella. Y Federico se enoja y le dice, mira, de cualquier manera esos terrenos van a ser míos. Y ahí viene la respuesta del molinero, así sería, majestad, si no hubiere jueces en Prusia. Es decir, que el humilde molinero consideraba que la justicia estaba por sobre el despotismo de la autoridad del emperador. Es un ejemplo. Y el otro, ya venimos más a nuestros días, con los primeros días de gobierno del doctor Alfonsín. Se encuentra en una reunión informal con Carlos Fay. Tampoco sé si es cierta la anécdota, pero hay. Entonces Alfonsín le dijo, doctor, yo quiero que usted integre la Corte Suprema de Justicia, nos sentiríamos muy honrados con usted integrando la Corte. Y Carlos Fay le dice, bueno, si usted formalmente me lo pide, yo con mucho gusto voy a aceptar, pero sepa, doctor, que esta es la primera y la última vez que yo hablo con usted. Yo no lo voy a llamar, y si usted me llama, yo no lo voy a contestar. De estos dos ejemplos a nuestros días. El concepto que hoy tiene en general la gente, no digo de la justicia, pero sí de muchos jueces, no es ya el mismo. Ha cambiado mucho, ¿no? De aquellos hombres que confiaban ciegamente en la justicia que estaba por encima de la autoridad de los magistrados, de los reyes, etcétera, etcétera, a hoy. Por eso le decía, doctor, cuando lo invité, el Estado de Derecho, ¿qué entendemos hoy por el Estado de Derecho en la Argentina? Primero, buenas noches, Benítez. Es un gusto estar nuevamente acá después de tantos años. Años hace que venía, no asiduamente, pero visitaba estas dependencias, este canal, un par de veces, porque consideraba que en aquel momento, y sigo considerando, que los actos de los funcionarios públicos deben ser suficientemente explicitados, porque nuestra labor es, o era en mi caso, para la sociedad y no para uno. Así que bueno, con gusto he concurrido a su invitación. Hermosas anécdotas, hay muchas más, y todo se relaciona con lo que usted decía finalmente, ¿no? El Estado de Derecho, vale decir.
Justamente en ese fin de los 1700, 1800, siglo XVII, XVIII, Sí. fue cuando pasamos del Estado absoluto al Estado de Derecho. En la época de Federico el Grande y de Luis XV, el Estado soy yo, Sí. lo que hoy se conoce como el Estado absoluto, lo que imperaba era la voluntad del rey o del monarca. Años después se piensa que hoy el gobierno debe ser el gobierno de las leyes. Por eso el Estado de Derecho es que quien gobierna una comunidad, un país, una nación, no deben ser la voluntad a veces arbitraria de las personas, sino que debe ser el gobierno de las leyes. Estado de Derecho significa justamente ponerle límites al poder. Desde, a ver si uno se pone un poco a estudiar, desde Thomas Hobbes, cuando decía Sí. que el Estado era ese ogro que fagocitaba a los súbditos, entonces hubo que ponerle un freno, ponerle un límite. Y esas fueron las primeras constituciones. Luego, ya el siglo pasado, ya hubo demasiado un límite tan, no digo estricto, pero sí formal al poder del Estado, que hace que hoy, bueno, ningún presidente, ex monarca, ¿no? Pueda decirle al molinero, me quedo con tus tierras. Tendrá que expropiar, salvo resabio de aquella época, un decreto de necesidad y urgencia. Eso es el límite, estamos en el límite del filo del Estado de Derecho. Ahora, los DNU, ¿cuándo surgieron? ¿Quién los inventó, doctor? Ya que está, lo ha nombrado usted. Qué buena pregunta. La verdad que no he rastreado cuándo nacieron, pero que están. Y yo creo que desde los albores de nuestra democracia existen. Sí, yo creo que desde el gobierno de Alfonsín ya estaban. El tema es el uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia, porque como su nombre lo indica, para justificarse en sí mismo debe haber una necesidad y una urgencia. Y si uno observa los cientos de decretos de este gobierno, del anterior y del anterior, vemos que muchas veces no hay ni necesidad ni urgencia. La idea que subyace o que está detrás de el decreto de necesidad de urgencia es: el Congreso no me sirve, o el Congreso es moroso, o no me va a sacar lo que yo quiero, entonces dicto yo arbitrariamente un UCAC, un decreto en forma, no voy a decir arbitraria, pero sí discrecional. Y el Estado de Derecho no quiere eso. El Estado de Derecho quiere que haya una división de poderes, donde el Poder Judicial administre justicia, el Congreso dicte las leyes generales y abstractas a las cuales deben regirse todos los ciudadanos, y el Poder Ejecutivo, bueno, que administre. Digo, el doctor Fay estuvo hasta el 2015, por decir, ¿no es cierto? Un orgullo para la justicia argentina, ¿no? Sí. Y para pero de ahí vamos a los jueces de la servilleta, doctor. Y entonces justamente tiene que ver con lo que usted me está contando, dónde queda el Estado de Derecho, cuando la anécdota famosa, ¿no es cierto?, donde le pasaba una servilleta con el nombre de quien tenía que ser juez. Por eso aprovecho el ejemplo que usted da de los jueces de la servilleta, porque ese era un sistema hoy casi perimido, es decir, aquel sistema donde los jueces eran designados en forma directa por el Ejecutivo, pasaba por el Congreso, pero en forma de escribanía, va a decir, aquel postulante, aquel candidato que el Ejecutivo elegía, era elegido, valga la redundancia, automáticamente por el Senado. Por eso es tan importante la creación de los consejos de la magistratura, con todos los defectos y irregularidades que le podamos encontrarle. Pero hoy el Consejo de la Magistratura es quien se encarga de seleccionar los 3 mejores candidatos para limitarle al gobernador la posibilidad de elegir. Claro, ahora, ¿quién elige al Consejo de la Magistratura? Porque así también se lo cuestiona, ¿no es cierto? A veces, cuando vemos que, bueno, se arman, en Entre Ríos, ¿no es cierto? A veces se arman concursos que ya la prensa dice, está destinado para fulano. Yo no creo tanto en eso. ¿No? No creo tanto en eso. A ver, primero hagamos una cosa. Tanto cuando el ejemplo de los jueces de la servilleta, sí, es decir, juez Comodoro Pi, ¿no es cierto?
hagamos una distinción entre lo que es la justicia federal y la justicia de Comodoro Pi y la justicia ordinaria de las provincias. Y hagamos una diferencia tajante entre el Consejo de la Magistratura de la Nación con el Consejo de la Magistratura de la provincia. Si usted ve la composición, ya, esto es distinto. Y si es distinto, tenemos que establecer cuáles son los beneficios, las ventajas y desventajas. En nuestra provincia, y lo digo por experiencia propia, porque yo integré el Consejo de la Magistratura, fui consejero, fui jurado de concurso y fui concursante, o sea que las tres patas del taburete, digamos, yo las pasé. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos está integrado por 2 jueces elegidos por los jueces, 3 académicos elegidos por la academia. Vamos bien. 2 abogados elegidos por el Colegio de Abogados. 2 representantes de las organizaciones sociales elegidos por las ONG. O sea que, ¿qué relevancia, qué trascendencia puede tener el gobernador sobre la Asociación de Jueces, sobre la Universidad Provincial, sobre el Colegio de Abogados, sobre las ONG y sobre AGER, que es la... El poder político así no tiene representación 1 sobre 11. Sí. 1 sobre 11. El secretario de Justicia es el representante natural del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, compuesto por 11 personas. ¿Y esta institución qué resultados ha dado? Sobre todo en algunos juicios resonantes, ¿no es cierto?, que ha intervenido. Yo creo que ha dado un... Ahora, ¿qué papel cumple? Vamos a ver esa... Sí. ¿Condena? No tiene jurisdicción, o sea, no tiene facultad de dictar sentencia ni de resolver litigios. El Consejo de la Magistratura solamente promueve listas de candidatos a jueces, que van a ser después lo que van a juzgar. Yo creo que la experiencia ha sido valorable, sobre todo en este aspecto. Diría un doble aspecto rápido. Primero, hoy en día, a partir del 2004, con el famoso decreto del doctor Busti, cualquier abogado que siente vocación por la función jurisdiccional, por ser juez, puede ser aspirantes. Antes no. Antes había que ser al menos conocido del gobernador de turno. Hoy, el que tiene apetencias de ser juez, estudia, se presenta a un concurso, si le va bien, gana y es juez. Y en segundo lugar, yo creo que este concurso, que si usted quiere lo charlamos, no sé el tiempo que disponemos. Hable tranquilo. Tiene la gran ventaja el Consejo de la Magistratura de que tal vez el concurso no lo gane el mejor, pero seguramente que los peores no van a quedar a la cabeza del concurso. Entonces, en esos 3 primeros, seguramente que están los 3 mejores de los concursantes. Claro, y doctor, esto tiene que ver con, le voy a llevar a unos 30 años atrás, con el tema, porque uno lee, ¿no es cierto?, hay algunos especialistas, colegas, ¿no es cierto?, que se especializan justamente en los casos judiciales más resonantes, y por ahí no pueden evitar hacer una crítica sobre la estructura de la justicia y sobre quienes las integran. Y yo he leído algunas críticas sobre el Consejo de la Magistratura. Pero fulano era amigo, pusieron una condición para que fuera integrante o no. ¿Se acuerda de esto? Sí, claro. Como usted lo ve, ha sido leído. Estos procedimientos judiciales y derecho a la información es del año 1994, aquel curso que, entre otros, organizó usted. Claro, organizó usted, donde, bueno, nos desburró a los periodistas porque se decía cualquier cosa sobre la justicia, procedimiento, y usted era juez de instrucción, mire. Los viejos juzgados de instrucción. Así que usted investigaba, hacía de juez, de fiscal y condenaba, o algo así. Sí, no, en realidad elevábamos a juicio a Paraná. Nosotros hacíamos toda la investigación, lo que hoy se llama la investigación, antes instrucción, pero cuando culminaba esa tarea, mandábamos la causa a juicio a los tribunales de Paraná. Sí, y aquí también, ¿no es cierto?, trata sobre el derecho a la información, que no es tampoco tierra de nadie este tema, porque a veces algunos colegas, ¿no es cierto?, critican que no les dan la información que ellos creen que la gente pide.
y no siempre es así. ¿Cuáles son las limitaciones en este tema, ya que estamos? Bueno, recordemos que los juicios, iba a decir todos, casi todos, son orales y públicos. Sí. Público quiere decir que puede ingresar cualquier persona. Cualquier persona sin ningún atributo específico puede decir hoy es jueves, mañana viernes, me voy a Paraná. ¿Hay algún juicio? Sí, está el juicio de tal contra tal por el delito de robo. ¿Puedo presenciarlo? Por supuesto, pase, siéntese, solamente haga silencio, no haga ninguna manifestación. Eso durante el juzgamiento, digamos. Claro, el juzgamiento. Claro, el tema está en las etapas anteriores. Ahí donde Bueno, claro. la etapa anterior, la propia investigación requiere de ciertas cautelas, ¿cierto? Sí. Imagínese, a ver, voy a decir algo muy elemental. Si yo juez o fiscal digo, vengo aquí al canal y digo, mañana voy a allanar la casa del señor X, porque creo que ahí se encuentra el objeto robado, ¿qué va a hacer el señor X esta noche? Esconde la cosa. Sí. Entonces eso no lo puedo publicitar. Si yo digo, tengo la sospecha de que el señor X es el autor de X delito, así que mañana lo voy a detener, no lo puedo publicitar. Creo que eso es fácilmente comprensible. Entonces, la investigación sí tiene sus límites. Pero, la investigación, esto creo que es importante que lo sepan todos los periodistas, al menos de Diamante. La investigación, hoy se llama IPP, Investigación Penal Preparatoria, que la realizan los fiscales exclusivamente. Esa investigación es controlada, no voy a decir día a día, pero cada tanto, por el juez de garantías. Una de las ventajas de la reforma del 2014 fue que el juez de garantías, a diferencia del juez de instrucción, que todo hacía por escrito, todo hacía las sentencias, las resoluciones, hacemos todo por escrito, el juez de garantía resuelve en audiencia pública. Quiere decir que si el fiscal, voy a dar un ejemplo concreto, hoy ordena la detención de este señor X por el delito de robo, mañana el fiscal tiene que presentar ese detenido ante el juez de garantías en una audiencia pública donde se va a analizar, donde el fiscal va a argumentar y el abogado defensor va a contraargumentar si la detención está justificada o no. Y usted puede estar escuchando. Sí. Puede estar escuchando esa audiencia. ¿Y cómo resuelve el juez? Porque otra de las pequeñas ventajas de la reforma es que el juez dispone de poquísimo tiempo, horas, diría un día, para resolver eso en audiencia y en forma pública. De modo que si usted asiste hoy jueves, mañana viernes, asiste a una de estas audiencias de detención o audiencia de prisión preventiva, audiencia de elevación de la causa de juicio, lo va a escuchar al doctor Robledo, fiscal, o alguno de sus adjuntos, lo va a escuchar al abogado defensor y va a escuchar al rato, a la hora, a las 2 horas o a lo sumo al día siguiente, al doctor Barbacerata resolviendo en forma oral ese conflicto. Justamente el doctor Robledo nos decía, ustedes, claro, vienen cuando el hecho está, digamos, el cadáver lo tenemos ahí, pero después no vienen más, y tiene razón, claro, Sí. tiene razón, después el proceso hasta, bueno, llega la condena o no, pero tiene razón, recién ahí aparecemos, ¿no es cierto? A ver, En el juicio final. En el juicio claro, final. Es lo más cercano a la representación teatral, ¿no? Claro. El juicio oral. Yo recuerdo que esa vez que estuvimos en Paraná, usted estaba en una cámara, ya era camarista en esa El época. tribunal de juicio. Tribunal de juicio y cámara de apelación. Claro, cuando se trató el caso del femicidio de esta chica que era inspectora municipal. Me tocó a mí ese caso. Claro, Sí. Y nos acordamos, recuerdo que usted dio sus fundamentos, ¿no es cierto? ¿Por qué la condena a perpetua? Me tocó ese caso y el caso del asesinato de los 2 policías. También. Me tocó a mí como camarista, ¿no? ¿Siempre ha sido en el fuero penal? Sí, siempre. Sí. ¿Le gusta o fue lo llevó ahí la profesión? Y si 43 años en el fuero penal, tengo que decir que me gusta, ¿no? Decía un viejo profesor que el más humano de la rama del derecho, ¿será así? Y el que más se acerca al hombre. Al hombre, el que más se acerca. Bueno, yo empecé en la rama penal ya siendo estudiante todavía.
Ah, Yo ingresé a la justicia de Santa Fe siendo estudiante. sí, sí, sí. Y bueno, y hablando de fuero penal, y hablando de cámara y hablando de casación, otro término, justamente estaba hablando de los términos a veces difíciles de la justicia. ¿Cómo se organiza en Entre Ríos la justicia? ¿No? Tiene un... A ver, por acá lo tenía. Sí, pero usted lo ha de saber de memoria, ¿no es cierto? Sí. ¿Le gusta saber de arriba hacia abajo o de abajo hacia Como arriba? quiera usted. Sí. Bueno, tal vez más simple es empezar de arriba hacia abajo. El vértice de la montaña, la cúspide, es el Superior Tribunal de Justicia, que está compuesto por 9 miembros. Estos 9 miembros no trabajan en forma conjunta los 9, sino que se dividen en 3 salas. La sala penal, la sala civil y la sala laboral. Cada una con 3 miembros. De modo que en el fuero penal, la cúspide de la montaña es la sala penal de ese Superior Tribunal de Justicia. Un renglón más abajo, en orden de jerarquía, de instancias, están las cámaras de casación. Casar y juntar es como término o algo así, ¿no es cierto? Sí, no, No es casar con Z. casación en francés, no sé dónde deriva, pero significa romper. Ah, romper. Romper la sentencia. Yo creí que era comparar o algo así. No, es romper la sentencia del tribunal de primera instancia si es que esta sentencia viene con algún vicio, con algún error. Casar en francés, no es el término en francés, Sí. pero significa estudiarla, controlar y romper si está mal hecha. Le decía entonces que la Cámara de Casación en la provincia de Entre Ríos hay 2 salas, una en Paraná, 3 miembros, 3 vocales, y otra en Concordia. Con la sala de Concordia atiende todos los casos de la costa del Uruguay, y la sala de Paraná atiende todos los casos de la costa del río Paraná. Por debajo se encuentran los tribunales de juicio y apelaciones. Los tribunales de juicio hay varios en la provincia, no tantos como uno quisiera, pero hay en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay. Hay 5 tribunales de juicio, que son los que juzgan, los que en juicio oral y público, como ya hablábamos, juzgaban, si me perdonan la reiteración del término, a una persona que viene acusada por el fiscal. Son los que dicen absuelto o culpable. Debajo de este Tribunal de Juicios y Apelaciones se encuentran los jueces de garantías. Estos jueces de garantías, tal vez el peldaño más bajo en la estructura judicial. Sí, en todos los departamentos. En todo. Es una de las provincias mejor organizadas judicialmente, porque en los 17 departamentos de la provincia hay cuanto menos un juez de garantías, un fiscal y un defensor de pobres y menores. O sea, la estructura judicial básica para entender en cualquier litigio, en cualquier conflicto de índole penal. El juez de garantía, su función es justamente controlar la labor del fiscal. Es decir, lo que hoy decíamos del Estado de Derecho, ¿no? Sí. Vos tenés la potestad de investigar, pero yo te controlo, que no te excedas, que no violes o no conculques las garantías que constitucionalmente tiene el imputado. Claro, por eso el jefe de policía siempre decía, yo no detengo a nadie, no meto preso a nadie. Es el fiscal y el juez de garantía lo principal. Sí, la policía tiene facultad de detención. Sí. Lo que pasa es que tiene que entregarlo tiene que ponerlo a disposición del fiscal inmediatamente. Claro, a veces decía la expresión metable preso como que ya él... No. Tiene facultad de detención. Claro. Hay cuanto menos 2 casos, el de infragante y delito, infragancia. Sí. Tiene el deber de detener, y cuando los indicios de culpabilidad sean vehementes, esto da lugar a interpretaciones, pero el código autoriza a la policía a detener, pero sí, inmediatamente avisar al fiscal que se haga cargo de esa detención, y si la encuentra justificada lo mantiene, y si no la encuentra justificada lo escarcela. Sí, ahora frente a toda la realidad, esta realidad que estamos viviendo los argentinos, no me refiero ahora al día de hoy, sino hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, con que la política no siempre se ajusta a derecho o busca la manera de utilizar los mecanismos del derecho generalmente para estirar
los juicios, estirar, a veces incluso se han muerto sin que la justicia diga si eran culpables o eran inocentes. Es decir, digo, la política, aquellos que han sido acusados e investigados por corrupto. Y el caso, uno de los casos más resonantes, ¿no es cierto, doctor? Todo este prólogo era justamente para eso. El caso más resonante, uno de los casos más resonantes en la provincia, y yo me animaría a decir también en el país, es la condena a nada menos que a un gobernador. Y que usted tuvo una participación destacada, por decirlo de alguna manera. Sí, no, yo no alcancé a intervenir porque justo me jubilé. Estuve en el control de algunos actos preliminares, pero seguí atentamente la causa. La causa esa la resolvió un conciudadano, José María Chemes, en una sentencia. Ahora puedo calificarla de excelente, excelente. Capaz un tiempo atrás no podía decir esto, pero hoy digo una sentencia excelente, más allá que sea compartida o no, eso son valoraciones, ¿no? Juntamente con otros dos vocales, Castaño y Garzón, y esa sentencia fue recurrida como corresponde, o como es una facultad de los abogados defensores, ante la Cámara de Casación. Cuando ingresó la causa yo estaba, pero no alcancé a resolverla, porque me llegó la jubilación. Pero mis colegas la resolvieron y creo que atinadamente confirmaron esa sentencia. Usted ya se había jubilado, pero su intervención de jubilado causó irritación en quienes, bueno, estaban en los defensores de Urribarri, ¿no? Y bueno, yo le a ver, por acá tenía justamente, dice, un fallo trascendente que se demora inexplicablemente. Esto lo escribió usted en la página judicial. Sí. Y bueno, fue una espina irritativa en todo la estructura que venía, que me envolvía todo este caso de un gobernador, nada menos, no sé si abundan. No, son muy pocos los casos. Procesados y condenados, ¿no es cierto? Y condenado y confirmada la... Y confirmado, sí, pues ya no le queda más nada. Y esto, bueno, le digo, levantó mucha polvareda la expresión suya de este escrito, donde dice, de no ser así, la garantía convencional del plazo razonable se vería severamente afectada. Cabe agregar que la idea de razonabilidad en la dimensión temporal se ensambla directa e indisolublemente con el derecho de acceso a la justicia, con la garantía del debido proceso, con el principio de igualdad y, por qué no, con el verdadero y esencial rol que le compete al Poder Judicial. Amplíeme esto, a ver cómo es el asunto. El debido a ver, a mí me sorprendió la respuesta de los abogados defensores, a quienes respeto, tuve mucho tiempo trabajando con ellos, quiero decir, yo como juez, yo como abogado defensores, y nunca tuve absolutamente ningún problema. Y me llama la atención porque si usted lee atentamente esa nota, yo no digo absolutamente nada de la defensa de los abogados defensores. Al contrario, mi crítica iba más bien dirigida a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, porque no resolvía a tiempo, no resolvió aún un recurso de queja. Y si bien mirado esto, mi artículo es en favor de los defensores, porque ¿quién más quisiera que los jueces dicten sentencia en plazo razonable? La sociedad, las víctimas, pero también el imputado. Porque los defensores hasta mal, ¿cómo le puedo decir? Le contestaron muy feo, tómelo con la mano, ahí está. Le contestaron a usted, le respondieron bastante, incluso creo que de manera no muy civil. Sí, yo hice una réplica, no sé si usted la vio también. Sí, porque me sorprendió, la fuerza con la cual se sintieron afectados. Sí. Pero esto entronca, yo creo que el problema es otro. Es político. Bueno, tiene sus aristas políticas, pero tiene una vértebra jurídica muy grande, muy importante. Tendremos que tener un programa para eso. Sí. Pero el
tema está en algo que yo vengo insistiendo desde siempre. Esto no es de ahora, desde que me jubilé, sino desde siempre y como profesor de la facultad. En cuanto a esto se relaciona con la mora de la justicia. Sí. Yo creo que tenemos un problema, un sistema legal un poco perverso, en tanto y en cuanto admite que el abogado defensor utilice todos los recursos que el Código establece, y quiero aclarar, no estoy diciendo que abuse, no, está haciendo su deber, está haciendo su función, está trabajando al amparo del Código que le permite esto, pero no estamos mirando el problema desde el punto de vista de la víctima ni de la sociedad. Entonces, hay un artículo del Código Procesal, que es un principio en realidad, que establece que las sentencias no se pueden ejecutar hasta que quede firme. ¿Y cuándo queda firme? Cuando lo resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso hoy en día es inconcebible. ¿Sabe por qué? Esto de que resuelve el juez de garantía y no se ejecuta. Resuelve el tribunal de juicio con 3 jueces y no se ejecuta. Confirma la Cámara de Casación y no se ejecuta. Va al Superior Tribunal de Justicia, resuelve confirmando, tampoco se ejecuta, porque tiene que ir a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es hoy el monarca, el Federico el Grande del siglo XVII. Claro, sí. Claro. Un poco de eso da digamos, el aspecto, ¿no es cierto?, de los supremos así, ¿no es cierto?, como gente que está por encima del común de los mortales. Y fíjese usted, disculpe que le interrumpa, yo no soy admirador del sistema americano, pero sí creo que es al menos mucho más práctico. Sí. Ellos confían en la sentencia de su juez de primera instancia. Sí. Entonces, el juez de primera instancia lo habrá visto. Sí, baja el martillo y se te condena a tanto, y los policías están detrás con las esposas. Sí, sí. Después discutí todo lo que quieras, plantea todos los recursos que quieras. Anda hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si quieres, pero mientras ejecuta la sentencia. Sí. Ese es el problema que les molesta. Porque yo lo que estoy diciendo es... Sí, siempre el tema se relaciona o tiene que ver con aspectos de algún personaje de la política. Y sí. Siempre ha sido así. Y sí, porque Juan X, si fue condenado... Por eso le digo, hubo un presidente, ¿no es cierto?, doctor Menem, que no sabemos si fue culpable o no de haber volado un pueblo en Tercero para ocultar pruebas. Sí, sí. Y se murió. Sí, y se murió. Y mientras tanto... todavía la causa, bueno, ahora ya pero el problema está en el sistema legal, no es un problema ni de la política ni de los hombres. Eso es lo que dicen, muchas veces lo he escuchado. Cambien, díganle a los legisladores que sí. ¿No es cierto? Sí. Así que digamos ya al final de todo esto son los legisladores quienes tienen la responsabilidad de mejorar. En este aspecto, sin ninguna duda. Al menos como yo lo veo, ¿no? Sí, sí. Sin ninguna duda. En cualquiera de las cámaras o son los diputados los que pueden modificar las leyes. No, esto requiere, el aspecto específico que yo menciono es las cámaras, diputados y senadores de la provincia, no de la nación, de la provincia, porque estamos hablando de procedimiento, del proceso. Si fuese una ley nacional, cuanto mejor, porque la provincia se adhieran, ¿no? Pero la provincia lo podría modificar. ¿Se puede modificar y se puede modificar? Sí. Sin ninguna duda que sí. Eso es importante. El tema es si hay voluntad de cambio. Claro. ¿Y a quién conviene o a quién no conviene? Bueno, lo vemos, ¿no es cierto?, todos los días. A veces quienes piden por un cambio, piden para que las leyes se modifiquen, que esto no sea interminable, ¿no es cierto?, cuando se trata de corrupción fundamentalmente, ¿no? Y sin embargo, todavía parece que no hemos logrado que la justicia vuelva a ser como en los albores del siglo XVIII. Tal vez hoy en día tal vez hoy en día hay problemas más acuciantes, ¿no? Tal vez problemas más urgentes, sin que signifique que esto, sin menoscabar la importancia de este tema. Tal vez hoy hay que darle tiempo al gobierno para que resuelva otros problemas más acuciantes. Pero sin duda que sí. Terminaremos privatizando la justicia, como dicen que la hay.
¿no es cierto? En el mundo, las grandes contratos, ¿no es cierto?, eligen determinados, en caso de controversia, eligen determinados jueces. Sí, yo creo que la oficialidad de la justicia o la estatización de la justicia es un imperativo constitucional. No creo que lleguemos a eso. A eso no. No creo. Al menos estamos hablando de la parte penal, ¿verdad? ¿Y los jueces electivos? No. Los jueces... A ver, yo siempre me pronuncié en contra, es uno de los sistemas que impera en algunos de los estados de Estados Unidos, en los menos. Pero a ver, Benítez, imagínese usted que si fuera electivo en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Sí, sí. ¿Cómo hago yo, es decir, un abogado que quisiera ser juez de garantía? Puede presentarse solo, yo Juan P., yo Juan X, me presento a elecciones sin ninguna estructura. ¿Tiene alguna chance de ganar, de ser electo? Ninguna. Tiene que adherirse a un partido político. Con lo cual ya crea lazos y vínculos imposibles de romper después. Sí, tiene razón. Doctor, ha sido un placer dialogar. No va a ser la primera ni la última vez esta que vamos a charlar sobre un tema que nos afecta, a veces puede ser un poco árido, pero que nos define la vida. Ya lo creo. Y la democracia, sobre todo. Sí, todo se emparenta con la democracia y con la república. Y con la república. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan buenas noches. Nosotros nos reencontramos, como siempre, el próximo jueves. Gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera,